¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar junto a Telesur Noticias e informarse junto a nosotros. Siempre es un placer acompañarles. Estaré con ustedes durante toda la tarde para actualizar información sobre lo que sucede en América Latina, el Caribe y el resto del mundo. Comenzamos con nuestros titulares. Continúa el asedio israelí contra la Franja de Gaza. Pueblos del mundo exigen el fin de esta agresión y expresan su apoyo a la causa palestina. Les contaremos sobre nuestro último contacto con nuestros colaboradores. También en Colombia se preparan para las elecciones regionales del 29 de octubre, mañana, en la que aproximadamente 39 millones de ciudadanos elegirán gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Mientras que en Bolivia se sigue trabajando contra la sequía y los incendios, bomberos en este país combaten los incendios forestales que afectan varias zonas del país. La tenista argentina Lourdes Scarle aseguró su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024 tras su increíble victoria. Nuestro titular en temas deportivos, gracias al trabajo de nuestro equipo de producción desde Santiago de Chile. Luego de 22 días continúa el asedio israelí contra la Franja de Gaza. Según las cifras oficiales, hasta el momento se reportan unos 7.791 palestinos asesinados, así como más de 21.000 heridos. Los datos indican que el 70% de los fallecidos son niños, mujeres o adultos mayores. Acá les mostramos en pantalla el mapa justamente de la ubicación de lo que está pasando y lo que ha sucedido ayer, el día más oscuro que se ha vivido en la Franja de Gaza, con los ataques más crueles lanzados sobre este territorio por parte del ocupante de Israel. El portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, aseguró que el organismo internacional confía plenamente en las cifras publicadas por el Ministerio de Salud palestino. Esto luego de que el presidente estadounidense Joe Biden, durante una visita a Australia, pusiera en duda los números presentados por la autoridad palestina. Medios locales denuncian que Gaza se encuentra más aislada del mundo exterior luego de que este viernes la empresa palestina de telecomunicaciones Patel anunciara el corte completo de los servicios de comunicaciones, telefonía e internet a causa del asedio israelí. Esto se suma a la difícil situación humanitaria, la falta de alimentos, insumos médicos, luz, agua y combustible. En este contexto, el Ministerio de Telecomunicaciones palestino llamó a la comunidad internacional para que intervenga, presione a Israel y permita la restauración de los servicios de telecomunicaciones en la Franja de Gaza. Los ataques de este viernes y sábado han sido los más violentos perpetrados por Israel desde el inicio del asedio, afectando a los hospitales de varias ciudades. El ejército de ocupación además ha realizado diversos ataques contra edificaciones residenciales civiles, lo que ha hecho más difícil las labores emprendidas por los cuerpos de rescate para encontrar a los ciudadanos atrapados bajo los escombros. Por su parte, las fuerzas de resistencia de Hamas anunciaron que los invasores israelíes fueron repelidos en diversas partes de Gaza luego de que este viernes y sábado intentaran una incursión terrestre contra territorio palestino. En Líbano denunciaron los bombardeos con proyectiles de fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes contra diversas ciudades en la frontera sur, prohibidos internacionalmente. Por su parte, la resistencia libanesa de Hezbollah anunció que frente a los ataques perpetrados por Israel, se desarrollan operaciones para atacar las posiciones militares de Tel Aviv. El gobierno de Tel Aviv anunció la retirada de su personal diplomático de Turquía luego de que el presidente Recep Tayyip Erdogan manifestara su apoyo al pueblo palestino y condenara la agresión israelí. Eres un estado invasor, eres solo una organización.
El pueblo turco sabe esto. Occidente te debe mucho, pero Turquía no te debe nada. Y por eso expresamos nuestra postura con toda libertad. Y porque Turquía no te debe nada, Erdogan te habla de esta manera. Pero lamentablemente todos los países de Occidente te deben algo. Y como te deben, no se atreven a abrir la boca. Te visitan y te piden disculpas. A nosotros esto no nos importa. Estaremos del lado de los oprimidos, sean quien sean. Ciudadanos del mundo han salido a las calles para manifestarse en contra del asesinato de civiles palestinos. En Indonesia, los ciudadanos marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en la ciudad de Yakarta. En Bahrein, la manifestación tuvo lugar en la isla de Citra. En Turquía, el pueblo turco se solidarizó en oración con las víctimas en Palestina. Las calles de Roma en Italia, Londres en Reino Unido y París en Francia, los ciudadanos se solidarizaron con los palestinos y llamaron a un alto al fuego. Ayer fue un día realmente duro el que se vivió en la Franja de Gaza. Muchísimos medios de comunicación perdieron contacto directo con aquellos corresponsales, colaboradores que desde ese lugar nos envían información constantemente. Pero nuestro medio de comunicación también lo perdió. Sin embargo, luego recuperamos esa comunicación con nuestra colaboradora y acá les presentamos cuál es el estado de lo que nos cuenta, de cómo se encuentra el lugar. Desde la Franja de Gaza nos dice se mantiene el corte total de las comunicaciones y la electricidad tras los últimos ataques israelíes. Así nos los confirma y además nos amplía información sobre otros temas. Uda Egazi, la escuchamos en el siguiente reporte. Lo que sucedió ayer en la Franja de Gaza es que aproximadamente a las 6 de la tarde, hora local en Gaza, se informó de una propuesta en donde Hamas debería de liberar a 100 rehenes israelíes que se encontraban aquí en la Franja de Gaza a cambio de un alto al fuego o al menos de una tregua humanitaria de 5 días. Al principio había noticias de que se había aceptado la propuesta y que entraría en vigor a las 11 de la noche, hora local en Gaza. Inmediatamente después de declarar esa propuesta y las iniciativas de que se llevase a cabo, inmediatamente se cortó todo lo que es la cobertura, las telecomunicaciones. Al principio se pensó que era debido a una aglomeración de llamadas y tal, pero más tarde se supo que no, que era que Israel había cortado todas las telecomunicaciones en la Franja de Gaza, ya sea internet, líneas móviles, cobertura, es decir, a todo en general, y en ese momento nos encontramos incomunicados del mundo. Varios minutos después de este corte de telecomunicaciones, Israel comenzó a bombardear deliberadamente la Franja de Gaza. Nosotros no supimos nada porque estábamos incomunicados, pero nos fiamos de los sonidos, ya que eran unos sonidos muy fuertes. Incluso los aviones y los drones del ejército de la ocupación se oían más alto de lo habitual. Inmediatamente incluso los medios de comunicación se dieron cuenta de que no podían trabajar, no podían transmitir la información, no podían tener contacto en vivo y procedimos todos a abrir la radio para saber qué es lo que estaba ocurriendo, porque sinceramente no se sabía qué estaba pasando en la Franja de Gaza en ese momento. Inmediatamente supimos que el ejército de la ocupación procedía a bombardear sobre todo la zona norte de la Franja de Gaza y el enclave costero, exactamente las zonas de Beit Hanun, Beit Lahia, el campamento de Al-Shate, según aseguraron algunos reporteros, eran una de las explosiones más grandes que había vivido la Franja de Gaza en estos 22 días de agresiones. Y se procedió a toda la noche a unos bombardeos muy fuertes por parte del ejército de la ocupación que nunca antes se habían escuchado ni se habían vivido. Los bombardeos eran como ¿cómo decirlo? Como lo dicen aquí en la Franja de Gaza, un cinturón de fuego en donde Israel procedía a bombardear distintos misiles en el mismo tiempo y en la misma zona, haciendo un círculo de fuego. Más tarde se procedió a informarnos que Israel estaba bombardeando de esa manera para peinar toda la zona, es decir, destruirla de manera total para hacer más fácil la incursión terrestre
y horas después, aproximadamente 2 horas, el ejército de la ocupación procedió a realizar una incursión terrestre a los territorios fronterizos de la Franja de Gaza, los territorios de la zona norte, en Beit Hanun y Beit Lahia, y sobre todo también la zona costera. Esa incursión no solamente era una incursión terrestre en donde el ejército procedió a entrar con sus tanques y tanquetas, sino que también al mismo tiempo se procedió a bombardear por parte de los drones israelíes e incluso por los barcos, o sea que era una incursión terrestre, pero las explosiones procedían de tierra, mar y aire. Es decir, empezaron a atacar por toda la zona. En ese momento, los combatientes de la resistencia palestina empezaron a tener enfrentamientos bruscos con los soldados del ejército de la ocupación. No sabemos detalles porque nadie ha publicado nada ni ha interferido en eso, pero lo que se supo es que habían varios enfrentamientos entre la resistencia y el ejército de la ocupación, y aproximadamente a la madrugada, a las 5 o 6 de la madrugada, ahora aquí en Gaza, procedió el ejército de la ocupación a retirarse de los territorios de la franja. Según también han informado reporteros, ya que como he dicho estamos incomunicados, la mayoría de los medios de comunicación están sin poder trabajar. Los únicos medios que trabajan dan un poco de información, en donde hemos recibido de que ayer fue la noche más sangrienta a la Franja de Gaza. En tan solo una noche más de 700 personas han perdido la vida. Se han producido masacres y genocidios contra la población civil aquí en la Franja de Gaza. En el momento en el que se produjeron los ataques, incluso los cuerpos médicos y los bomberos no sabían dónde eran concretamente estos bombardeos y no procedieron a ir directamente al lugar del bombardeo para poder rescatar a los heridos y sacar a las víctimas, sino que tuvieron que esperar a que amaneciese y que la situación se calmase un poco para ir a los lugares, por lo que eso también aumentó el número de víctimas, ya que los heridos que podían ser salvados en ese momento no se pudo hacer nada por ello. Pero igualmente durante toda la mañana Israel ha estado bombardeando Gaza, sobre todo la ciudad de Gaza, la zona norte también, el enclave costero. No sabemos, como te he dicho, exactamente dónde son los bombardeos. Incluso los cuerpos médicos se proceden a guiarse por las personas, es decir, ellos escuchan el bombardeo, se preparan e intentan que alguien le avise de dónde ha sido ese bombardeo, y como no hay llamada ni hay telecomunicaciones, intentan salir a la puerta para ver si pasa cualquier persona y preguntar dónde ha sido ese bombardeo e intentar dirigirse por esas personas o por el sonido que escuchan. O sea, la situación es bastante catastrófica, es la primera vez que se vive algo así en la Franja de Gaza. No solo Israel no tiene comunicados del mundo para que nadie sepa lo que pasa con nosotros, para impedir que nosotros mostremos al mundo lo que está pasando, sino también que está dificultando mucho el trabajo de los equipos médicos, ya que no se sabe dónde se procede a bombardear. Hasta este momento también seguimos incomunicados. Hay varias empresas y medios de comunicación que han intentado crear una línea de internet para al menos estar comunicados con el exterior, saber lo que pasa, pero es que tampoco hay nadie que publique nada, ya que la mayoría no tiene internet ni tiene líneas telefónicas. Nosotros con nuestras familias llevamos sin comunicarnos más de 24 horas, no sabemos nada de ello. Una de las situaciones más difíciles que hemos vivido en esta guerra, es decir, tú no sabes si tu familia está bien, le ha pasado algo. De verdad es que es una situación desesperante y al mismo tiempo no está nada en tus manos. Es decir, yo estoy aquí, no puedo ni trabajar porque no hay medios para realizar mi trabajo, al mismo tiempo no puedo ir para ver a mi familia y no puedo hacerles nada. O sea, estoy con las manos atadas y no sé qué hacer.
Con las manos atadas y no sé qué hacer. Es la última parte de este reporte que realmente nos pone los pelos de punta. Vamos a seguir informando en las siguientes ediciones las últimas informaciones que nos ha llegado sobre este tema, la posición de Erdogan, cuáles han sido las declaraciones de Netanyahu en relación con esta segunda parte a lo que le llama esta ofensiva, que en realidad es una masacre, y también les estaremos comentando otros detalles en nuestras siguientes ediciones y a través de nuestras plataformas digitales por donde les mantenemos informados todo el tiempo en relación con lo que sucede en la Franja de Gaza. Vinculado al tema y también para revisar qué es lo que sucede en Palestina y cuál es su influencia también a través del mundo y desde otros espacios, desde otra perspectiva, también les invitamos a que puedan sintonizar el programa Somos Palestina. Es una edición especial de Somos, lo tienen en pantalla. Somos es nuestro programa cultural, nuestro informativo cultural diario, que en esta oportunidad nos presenta una edición especial este sábado 28 de octubre, en la que usted podrá reconocer el legado y la relevancia en la cultura palestina que hoy resiste. Son muchísimos los artistas que desde Palestina y fuera del territorio trabajan para llevar al mundo la información y la verdad sobre este pueblo. Los horarios los tienen en pantalla. A partir de las 17 horas Nicaragua y México, 18 horas Colombia y Ecuador, 19 horas de Venezuela, Bolivia y Cuba, 20 horas de Argentina, Uruguay y Brasil. Somos se viste también de Palestina, solo por Telesur, en vivo y en diferido. Allí también podrá conocer una de las últimas poetas asesinadas como parte de esa masacre. Hacemos nuestra primera pausa. A la vuelta con más. Vamos con información en otros temas. La Unión Europea mantendrá un lento crecimiento económico durante este 2023, lo que resta de él, pese a un descenso en su ritmo inflacionario. Así lo dieron a conocer. La inflación medida por los precios a los consumidores bajó de 10.6 puntos porcentuales en octubre de 2022 al 4.3% en septiembre del año 2023. Sin embargo, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, consideró que los Estados miembros del bloque deberían acordar antes de finalizar 2023 nuevas reglas fiscales. Así lo dijo. Lagarde recordó que las mismas deben promover la sostenibilidad de la deuda pública y las necesarias inversiones en competitividad y resiliencia. Las reglas fiscales de la Unión Europea llevan congeladas casi 4 años y de no conformarse para el año 2024, pues los países más endeudados se verán obligados a recortar gastos y subir impuestos. Your second question was essentially when and Pasamos a Bolivia. Este país ha disminuido de 21 a 8 el número de incendios en una semana. Es el trabajo intenso que lleva adelante el gobierno del país. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que los descensos significativos de los incendios se registraron entre el lunes y el viernes. Señaló que la mayoría fueron sofocados en la ciudad de Cochabamba y los que siguen activos se encuentran en La Paz, en el Beni y en Santa Cruz. Según el ministro, se movilizaron más de 1.000 efectivos para ello, entre bomberos, policías, militares y varios helicópteros. Hasta ahora se confirma la detención de 7 personas por provocar incendios en el departamento de Santa Cruz. Flores, apúrese, Flores. Otro tema en México: asciende allí a 39 el número de muertos y a 10 los desaparecidos tras el paso del huracán Otis por este país. La Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que entre las víctimas se cuentan 29 hombres y 10 mujeres. El huracán tocó tierra, recordemos, el miércoles en la categoría 5 en la ciudad mexicana de Acapulco, al sur del país, dejando daños materiales que afectaron al menos a 2.500 personas. En este sentido, las fuerzas de seguridad continúan las labores para dar apoyo a los damnificados y recuperar las infraestructuras dañadas.
Este domingo 29 de octubre, ¿qué pasará en Colombia? Se lleva a cabo las elecciones regionales. Más de 100.000 candidatos se encuentran inscritos para asumir los cargos públicos en alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas departamentales y juntas administradoras locales. Acá les contamos los detalles. Más de 38 millones de colombianos mayores de 18 años se encuentran habilitados para ejercer su derecho al voto y elegir a quienes ocuparán algunos cargos públicos para el periodo 2024 a 2027. Según la Registraduría Nacional, son 19.922 puntos de votación con más de 119.000 mesas instaladas en todo el territorio nacional para esta jornada democrática. Este 29 de octubre tenemos un proceso de elecciones de autoridades locales. Eso implica que en algunos municipios del país vamos a escoger 5 procesos electorales. Primero, gobernación, asamblea, que son del orden departamental, alcaldes y consejos del orden municipal, y finalmente en algunos municipios que tienen la distribución de comunas vamos a escoger juntas administradoras locales. En total, pues serán más de 20.000 cargos a proveer en este proceso electoral. Yo la quiero felicitar. Son más de 100.000 candidatos en todo el país que aspiran a ocupar cargos pertenecientes a los 36 partidos políticos en contienda. Analistas advierten que estas elecciones regionales serán claves para concretar la paz total en los territorios. Los aspirantes que surgen del acuerdo de paz y pertenecientes al Partido Comunes tienen un papel de especial relevancia para impulsar esta política. La paz. Se van a presentar a estas elecciones cerca de 140 y tantos candidatos de lo que conocemos hoy como el Partido Comunes, que es el partido resultante del acuerdo de paz, y ese es sin lugar a dudas un gran, un gran reto, un gran pulso que se le va a hacer al proceso de incorporación y de apertura política que deriva del acuerdo de paz. Hay un aumento en la participación. En las últimas elecciones tuvimos cerca de 100 firmantes de paz, hoy tenemos lo que le digo, cerca de 140 y tantos, un aumento de más o menos el 50% en esa participación. La jornada electoral inicia a las 8 horas hasta las 16 horas local. Las autoridades informaron que no se permitirá el uso de teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación, salvo para los medios de comunicación. Medidas que buscan asegurar un proceso electoral justo y sin influencias externas. El ministro del Interior además expresó que se ofrecerán recompensas por denuncias que estén relacionadas con compra de votos. Le pedimos a los ciudadanos que nos ayuden. Si un ciudadano conoce de un mochilero que intenta comprar votos, el gobierno va a recompensas hasta por 5 millones de pesos para que nos denuncien, para que con una denuncia eficaz podamos capturarlo. Pero si además ese ciudadano conoce de la existencia de una casa de compra de votos, podrá recibir 20 millones de pesos por esa información en la medida que la información sea eficaz. El registro a personas. Para atender la jornada de elecciones, la fuerza pública en el país ha diseñado la estrategia de Plan Democracia, en la que más de 86.000 hombres estarán presentes en los puntos de votación y alrededor de 7.000 uniformados serán desplegados en las diferentes vías nacionales en el marco de esta jornada democrática para el país. Cruzamos fronteras con información en Venezuela. El gobierno allí llama al diálogo diplomático respecto a la Guayana Esequiba y rechaza las declaraciones guerreristas emitidas por el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfan Ali. A través de un comunicado publicado en la red social X expresaron lo siguiente: siguiendo instrucciones del Comando Sur de los Estados Unidos, que le ha dado la orden de escalar sus acciones, el presidente Ali ha mostrado una conducta contraria a los compromisos asumidos en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que define la ruta a seguir para resolver la controversia territorial entre Guyana y Venezuela. Venezuela denuncia una vez más la compra de toda la dirigencia guyanesa por parte de la ExxonMobil transnacional, que diseña los planes de amenaza y ataque al pueblo venezolano y roba los recursos que les pertenecen. La República Bolivariana de Venezuela, en defensa de sus legítimos e históricos derechos sobre la Guayana Esequiba, exhorta a la República Cooperativa de Guyana a desechar la carrera bélica, asumir el diálogo diplomático y abandonar las acciones ilegales contrarias al Acuerdo de Ginebra, que es el instrumento válido para la resolución de la controversia territorial entre ambos países.
Quique Guevara se encuentra lejos, pero también cerca. Allí se encuentra con toda la cobertura sobre los Juegos Panamericanos desde Chile. Lo sumamos. Adelante, ¿cómo estás? Hola, Saraí. Bien lo decías, lejos pero a la vez tan cerca porque cerquita aquí del corazón de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y bueno, Saraí, te cuento que la jornada sigue intensa, muy movida y la fiesta del deporte es así. Momento a momento se está viviendo con pasión lo que está sucediendo acá en Santiago y tengo que contarles que la argentina María Lourdes Carlet avanzó a la final del tenis, esto en los Panamericanos de Santiago 2023 y además boletos para París 2024. Este sábado la tenista argentina María Lourdes Carlet venció en 2 parciales por 6-1 y 6-4 a la canadiense Rebeca Marino, esto en el Estadio Nacional, en un partido que duró 1 hora con 25 minutos. Tras este resultado, Carlet, actual 146 del ranking WTA, es la primera tenista clasificada a la final individual de los Juegos Panamericanos. Gracias a esta victoria, la argentina de 23 años aseguró ese boleto tan ansiado para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y en notas del béisbol, la novena de México se llevó la medalla de bronce, esto después de vencer a Panamá. Por el compromiso ahí, por el tercer lugar del torneo, el equipo mexicano alcanzó la victoria con 10 carreras por 2 frente a Panamá en el terreno del Centro del Béisbol y Softball y sumó una medalla de bronce más para su cuadro medallero. Ya en el segundo inning los mexicanos abrieron la pizarra, mientras que en el cuarto capítulo, con un rally de 4 carreras, colocaron una ventaja muy difícil de remontar para Panamá, que se despide ahora sin sumar medallas, sobre todo en el béisbol. Y en otras notas, las Leonas de Argentina vencieron 5-1 a Estados Unidos y avanzaron a las semifinales del hockey sobre césped. El combinado de Argentina se mantiene invicta en Santiago y aseguraron su lugar en las semifinales panamericanas por el grupo A del hockey sobre césped tras acumular 6 puntos. Esto luego de haber volteado el marcador y golear por 5-1 a Estados Unidos, quien comenzó ganando con el único gol anotado por Daniel Grega. Las Leonas, Agustina Gorcelán y María Granato hicieron un doblete y Delfina Tomé a otro más para la victoria albiceleste. Su próximo compromiso será este lunes 30 ante Trinidad y Tobago y cabe mencionar además que Argentina busca su 8ª medalla de oro panamericana y su clasificación a París 2024. Bien, es momento ahora para ir finalizando este repaso de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Rápidamente vamos a leer un Twitter o una cuenta de X de Luis Arce, el presidente de Bolivia, haciendo mención sobre todo, y vamos a leer textualmente lo que escribió Luis Arce. Bolivia, potencia mundial en el racquetball, recibimos con el honor que se merece a nuestra delegación de racquet que arrasó en los Juegos Panamericanos de Chile 2023, logrando 5 medallas, 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Felicitamos y agradecemos a nuestros deportistas por llevar en alto nuestro tricolor y como ven ahí las imágenes, a esta hora la imagen sobre todo de Carlos Keller y de Conrado Moscoso, ahí en ese recibimiento tan emotivo y por supuesto esto es histórico para Bolivia porque sus primeros metálicos de oro en estos Juegos Panamericanos precisamente vinieron por el racquetball, venciendo a potencias de esta disciplina como Estados Unidos, a Canadá y también delegaciones de Argentina. Bueno, Saraí, hasta acá este repaso de los Juegos Panamericanos aquí en Santiago 2023. Regreso el contacto con ustedes allá en Caracas, Venezuela. Un fuerte abrazo, Quique, te esperamos en nuestras siguientes emisiones. Muy bien, ahí teníamos a nuestro colaborador corresponsal, conductor rey de la información deportiva para Telesur Noticias. Así cerramos nuestra emisión informativa. Espérenos en media hora, estaremos con más. Hasta la próxima.